Poštovani djelatnici medija, poznato vam je da je 11. veljače 2017. tiskovni ured Svete stolice priopćio da je Sveti otac Franjo imenovao posebnog izaslanika Svete stolice za Međugorje u osobi njegove ekscelencije nadbiskupa Monsignora dr. Henrika. Estimados representantes de los medios, como bien saben, el 11 de febrero de 2017, la oficina de prensa de la Santa Sede comunicó que el Santo Padre, el Papa Francisco, había nombrado como enviado especial de la Santa Sede para Medjugorje a su excelencia Monseñor el Dr. Henrik Hauser, actual arzobispo de Varsovia, Praga, en Polonia. El propósito de su misión es llegar al conocimiento más profundo posible sobre la posible situación pastoral de esta realidad. Y sobre todo de las necesidades de los feligreses que van allí en peregrinación. Y basándose en esto, sugerir las posibles iniciativas pastorales para el futuro. Por lo tanto, la misión va a tener un carácter pastoral exclusivamente. Está previsto que Monseñor Hauser, que va a seguir desempeñando su función de arzobispo en Varsovia, Praga, cumpla su misión hasta finales del verano que viene. De acuerdo con este anuncio de la Santa Sede, el arzobispo ha venido a Medjugorje como enviado especial. Y como lo han comunicado desde la Nunciatura de Bosnia y Herzegovina, el arzobispo quería tener un encuentro con ustedes. Señoras y señores, muy buenas tardes. Tout au début, donner aussi quelques explications et quelques excuses. En principio quiero dar algunas explicaciones y algunas disculpas. Le cadre de ma mission a été défini par le Saint-Siège. Il s'agit, comme nous venons d'entendre, d'examiner l'état de la pastorale des pèlerins à Medjugorje. El marco de mi misión lo ha definido la Santa Sede y se trata de un examen de la situación referida a las necesidades de la pastoral y de los peregrinos en Medjugorje. C'est ma première visite à Medjugorje. Je suis arrivé non sachant la situation sur place, mais sachant en même temps qu'il s'agit d'un endroit de pèlerinage a nivel internacional. Esta es mi primera visita a Medjugorje y no sabía cómo era la situación aquí, pero sabía que era un lugar donde había peregrinaciones a nivel internacional. Donc je me sers de la langue française puisqu'elle était pendant très longtemps et reste encore. Hablo en francés porque durante años era y sigue siendo el idioma diplomático. Vous, sans doute, attendez de moi de mes impressions, de mes conclusions. La première chose que j'aimerais souligner, que c'est le fait très essentiel qu'autrefois, Medjugorje n'a pas été connu dans le monde. De mí probablemente están esperando oír mis impresiones y puedo decir que hace algún tiempo Medjugorje no era conocido en el mundo. C'était une petite localité quelque part perdue entre deux montagnes. Medjugorje, ça signifie. Era un pequeño lugar perdido entre dos montañas, dos montes, y eso es lo que significa el nombre de Medjugorje. Maintenant, Medjugorje est connu dans le monde entier. Ahora Medjugorje es conocido en todo el mundo. Il faut le savoir aussi que les pèlerins proviennent de 80 pays du monde. Y hay que saber que aquí llegan peregrinos de unos 80 países del mundo. De point de vue d'importance de ce lieu de pèlerinage, on peut comparer avec d'autres. Par exemple, si à Medjugorje vient annuellement 2,5 millions de pèlerins. Respecto a la importancia de este lugar de peregrinación, lo podemos comparar con otros, sobre todo si decimos que a Medjugorje vienen anualmente más de 2,5 millones de peregrinos. À Lourdes, il y en a 6 millions, mais Lourdes existe depuis plus que 150 ans.
A Lourdes van unos 6 millones, pero Lourdes existe desde hace más de 150 años. Medjugorje a une ancienneté à peine 36 ans. Sin embargo, Medjugorje existe desde hace apenas 36 años. C'est le temps de faire le premier bilan, la première évaluation, qui est très importante pour le futur développement de cet endroit. Es tiempo de hacer las primeras valoraciones y es importante para el desarrollo futuro de este lugar. Et alors, pourquoi tant de monde vient ici? Ahora, ¿por qué viene tanta gente aquí? D'une part, ils ont sans doute entendu ce qu'on appelle les apparitions de Medjugorje qui ont eu lieu pour la première fois en 1981. Por un lado, seguramente porque han oído hablar de las apariciones que ocurrieron por primera vez aquí en 1981. D'autre part, ceux qui viennent ici découvrent quelque chose d'exceptionnel. Por otro lado, los que vienen aquí descubren una cosa extraordinaria. La première chose, c'est l'ambiance, l'atmosphère, qui est l'atmosphère de paix et d'apaisement. La primera cosa es el ambiente, un ambiente de paz, de recogimiento. Atmosphère de paix intérieure, apaisement du cœur. Es el ambiente de la paz interior, de la paz del corazón. Il découvre aussi un grand espace de spiritualité profonde. Al mismo tiempo descubren el espacio para una espiritualidad muy profunda. Découvrent dans leur vie ce qui est le sens du sacré. Descubren o redescubren en su vida lo que significa lo santo, sagrado. À Medjugorje, ils rencontrent aussi bien le temps sacré que l'espace sacré. En Medjugorje se encuentran con el tiempo sagrado y con el espacio sagrado. Sacré, ça signifie réservé spécialement à la divinité. Sagrado significa lo que está reservado especialmente para lo divino. Communément, on dit que Medjugorje c'est un lieu de culte marial, et c'est vrai. Y comúnmente se dice que Medjugorje es un lugar de devoción mariana, y eso es verdad. En profondeur, on voit que le culte de Medjugorje est essentiellement christocentrique. Pero si miramos más profundamente, veremos que la devoción de Medjugorje es en su esencia cristocéntrica. Au milieu est la célébration de l'Eucharistie. Dado que en el centro está la celebración de la Eucaristía, Transmission de la parole de Dieu, la transmisión de la palabra de Dios, l'adoration du Saint-Sacrement, la adoración al Santísimo Sacramento, que le Saint-Sacrement c'est une présence réelle de Jésus-Christ dans sa divinité, dans son humanité. La adoración al sacramento donde se descubre la verdadera realidad, la verdadera presencia de Jesucristo en su divinidad y en su humanidad. On découvre la récitation du rosaire qui est finalement une prière méditative sur le mystère de notre foi. Algunos descubren el rezo del Santo Rosario, que es una oración meditativa sobre los misterios de nuestra fe. Et finalement, en poursuivant le chemin de la croix, ils entrent dans le mystère pascal, ça veut dire de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Finalmente, cuando rezan el Vía Crucis, entran en el misterio pascual, que es el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Je termine ce panorama par un accent le plus fort, à savoir le sacrement du pardon, la confession personnelle et personnalisée. Este panorama lo concluiría con el sacramento del perdón, con la confesión personal y personalizada. Osobnog i personaliziranog. Du point de vue religieux, Medjugorje c'est la terre très fertile. Desde el punto de vista religioso, Medjugorje es una tierra muy fértil. Comptabilisé sur ces années passées
610 vocations religieuses et sacerdotales d'origine, d'inspiración de Medjugorje. A lo largo de los últimos años hemos contado y sumado 610 vocaciones religiosas y sacerdotales nacidas en Medjugorje, por inspiración de Medjugorje. Le plus grand nombre en Italie, aux États-Unis et en Allemagne. Y la mayoría vienen de Italia, de los Estados Unidos y de Alemania. En connaissant la crise de vocation, surtout dans le pays d'ancienne chrétienté, pays millénaires souvent comme l'Europe occidentale, on voit que c'est quelque chose de nouveau et parfois bouleversant. Todos somos conscientes de la crisis vocacional de esos antiguos países, donde la cristiandad existe desde hace más de 1000 años. Entonces vemos que esto es algo nuevo, algo que nos puede impresionar profundamente. En comptant par le nombre de communions distribuées, parce que c'est une seule possibilité de compter des pèlerins avec évidemment une marge d'erreur, on a distribué 37 millions de communions dans les années passées. Si nos fijamos en las comuniones repartidas, porque hasta el momento esa es la única forma de llevar la contabilidad, se han repartido más de 37 millones de comuniones jusqu'à 2016. Desde el año 1986. Y existe la posibilidad de error, porque podemos decir que el número de peregrinos... El nombre de pèlerins est plus grand puisque ce ne sont pas tous qui accèdent à la communion. Existe posibilidad de error, porque podemos decir que el número de peregrinos es aún más grande, ya que no todos comulgan. L'évaluation de la situation de Medjugorje, il faut distinguer trois espaces. En la evaluación de los acontecimientos de Medjugorje hay que diferenciar 3 espacios. Le premier espace, c'est la paroisse. El primer espacio es la parroquia. Depuis longtemps, qui desservent les paroissiens qui sont ici, qui habitent ici sur place, dont le nombre dans 10 dernières années augmentait d'1000. C'était 1500, plus ou moins maintenant, il y a 2500, peut-être déjà plus, d'habitants qui sont ici installés. La parroquia es la que cuida de los habitantes que viven aquí, que trabajan aquí. Es antigua y se nota que la población de la parroquia ha crecido en número de habitantes. Cette histoire, qui a son histoire évidemment, cette paroisse qui a son histoire, qui a entre autres dans des années 30 du siècle passé a monté cette croix au-dessus de Medjugorje, était justement la terre d'accueil de ce phénomène de Medjugorje d'aujourd'hui. Esa parroquia en la historia, en el siglo pasado, en los años 30, construyó la cruz en el monte de la cruz, el Križevac. Es la misma parroquia que aceptó este fenómeno de Medjugorje. S'inscrit aussi l'histoire particulière, personnelle de ce qu'on appelle les voyants. En la historia de la parroquia de Medjugorje se inscribe también lo que llamamos el fenómeno de los videntes. Deuxième cercle, deuxième espace, ce sont des pèlerins. El segundo espacio son los peregrinos. Jusqu'à 2.500.000 par an. Como ya había mencionado, unos 2.500.000 al año. Leur nombre a une tendance d'augmenter. Y ese número está en crecimiento. Évidemment, un défi énorme devant les pasteurs qui desservent ce lieu. Evidentemente, este es un reto enorme para los sacerdotes que trabajan aquí. Ce phénomène a causé l'agrandissement de l'infrastructure actuelle qui doit justement répondre aux besoins des pèlerins. Este fenómeno ha llevado al aumento de la infraestructura que debe responder a las necesidades de los peregrinos.
y compris cette salle, y compris la chapelle de l'adoration, y compris cet espace ouvert ici pour des messes à l'extérieur. Ce sont quelques de ces éléments qui ont été justement ajoutés au fur et à mesure de l'arrivée des pèlerins. Esos cambios comprenden esta sala, la capilla de la adoración, el espacio para celebrar la misa en el exterior. Todo se fue añadiendo con el tiempo según las necesidades de los peregrinos. Mais d'autre part, on a vu le développement de la ville. Por otro lado, vemos el desarrollo del mismo lugar. De restaurants, de commerce, ça me rappelle un peu le petit Lourdes déjà. Cada vez hay más hoteles, pensiones, restaurantes y tiendas. Eso me recuerda a un pequeño Lourdes. Ne sais pas que Lourdes est deuxième ville hôtelière en France après Paris. Es conocido que precisamente Lourdes es la ciudad con más hoteles en Francia después de París. Peut-être c'est l'avenir de Medjugorje aussi par rapport à Sarajevo. Quizás ese es el futuro de Medjugorje con respecto a Sarajevo. Et donc, la population augmente et aussi augmente la capacité d'accueil des pèlerins. Es decir, la población va creciendo y también va creciendo la posibilidad de acoger a los peregrinos. Mais aussi, nous avons troisième espace. Pero también hay un tercer espacio. Ils se sont installés à Medjugorje des communautés, des associations, des œuvres sociales et caritatives que nous évaluons à une trentaine. En Medjugorje se han instalado comunidades y asociaciones caritativas y se calcula que son unas 30. Il y en a qui se sont installés ici de l'inspiration de Medjugorje, qui ont pris leurs racines ici. Algunas surgieron como fruto, inspiración de Medjugorje. Il y en a ceux qui sont présents dans d'autres pays, qui ont été créés ailleurs, mais se sont installés ici pour vivre cette atmosphère et aussi ce phénomène de Medjugorje. Pero también hay comunidades que se fundaron en otros países, lugares, pero que vinieron y se instalaron aquí para vivir el fenómeno de Medjugorje, el ambiente. Il y a évidemment aussi des créations originelles d'ici. J'aimerais surtout mentionner l'œuvre qui a été créée par des pères franciscains. Ça veut dire Domus Mariae. Domus Mariae. Existen algunas que nacieron aquí y que empezaron los franciscanos como la... Postoje stvari koje su nastale ovdje, koje su pokrenuli Franjevci i koje se zove Domus Marije. Précisément le village de Marie. Como la aldea de la Madre. Il vaut la peine de le visiter si ça vous intéresse, parce que l'idée d'accompagner la vie dans tous ces stades, et surtout la vie difficile. Un lugar que vale la pena visitar, la aldea de la Madre, porque allí se acompaña a la gente en las fases más difíciles. Les jeunes en difficulté, los huérfanos, los jóvenes en dificultad, les hommes dépendants, de toda clase de dependientes, adictos, conditionnement de ce type-là, alcool, etc. Adictos a las drogas, adictos a las drogas, al alcohol. Expresión de la charité active qui est intimement liée à la foi chrétienne. Esa es la expresión del amor activo que está íntimamente relacionado con la fe cristiana como tal. Une œuvre qui est très importante, qui s'appelle Domus Pacis. Aussi la création de pères franciscains, une maison de retraite en silence et fermée. Existe también otra realidad muy importante, la casa de retiros Domus Pacis, casa de ejercicios espirituales en silencio. Déjà 1200 groupes qui sont passés par Domus Pacis
et qui compte plus ou moins plus que 42 000 de participants. Más de 1.200 grupos han pasado por la Domus Pacis, en los que participaron más de 42.000 personas. Et ce type de retraite ou bien de séminaire transforme les gens de l'intérieur. Ese tipo de ejercicios espirituales, retiros, transforma a la gente por dentro. Le séminaire, c'est une autre invention importante de la pastorale de Medjugorje. Los retiros también son parte importante de la pastoral de la parroquia de Medjugorje. Les séminaires sont annuels, ça veut dire que certains types de séminaires se développent une fois par an. Los retiros son anuales, se desarrollan, se celebran una vez al año. Depuis 23 ans, il y a déjà un séminaire ouvert à tous. Ya desde hace 23 años hay un seminario para todo público. Depuis 21 ans, il y a des séminaires ouverts aux prêtres uniquement. Como el retiro para los sacerdotes, que se celebra desde hace 21 años. Depuis 17 ans, il y a des séminaires réservés aux couples. Desde hace 17 años, los retiros para matrimonios. Et puis depuis 4 ans, déjà un nouveau type de séminaire destiné aux médecins et des professions paramédicales. Desde hace 4 años también se hacen retiros para médicos y personal médico. Druga zanimanja, paramedikalna zanimanja. L'année passée, on a organisé pour la première fois le séminaire Pro-Vie, Pro-Life. El año pasado, por primera vez, se organizó el primer retiro pro vida, pro life. Il y a évidemment aussi un séminaire aux personnes handicapées. También hay un retiro para personas con discapacidades. Cette revue montre l'intensité de la vie chrétienne ici à Medjugorje, qui fait un certain modèle à poursuivre aussi ailleurs. Todo ello muestra de la vida cristiana intensa aquí en Medjugorje, que podría ser modelo para otros lugares también. L'offre de sanctuaires dans le monde d'aujourd'hui est telle que le pape François a déplacé la problématique des séminaires de la congregación du clergé. La realidad de los santuarios hoy en día es tan importante en el mundo que el Santo Padre Francisco la ha trasladado desde la congregación para el clero a la congregación para la nueva evangelización. Ici, les gens reçoivent ceux qui n'ont pas chez eux. La gente ahí recibe lo que no tienen en casa. Dans beaucoup de nos vieux pays chrétiens, la confession individuelle n'existe pas. En muchos de nuestros antiguos países cristianos, la confesión individual ya no existe. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas d'adoration de Saint-Sacrement. En muchos países no existe la adoración ante el Santísimo Sacramento. Dans beaucoup de pays, on ne connaît pas le chemin de la croix. En muchos países ya no se conoce el Via Crucis. On ne récite pas le rosaire. No se reza el rosario. En Bretagne française, on m'a dit une fois que pour la dernière fois, on a célébré le chemin de la croix il y a 30 ans. En la Bretaña francesa me dijeron que la última vez que rezaron el Via Crucis fue hace 30 años. Un tel assèchement de l'espace spirituel et du sacré cause évidemment la crise de la foi généralisée. Una sequía así del espacio espiritual y sagrado, claro que lleva a la crisis de la fe. Et ici, les gens arrivent à la source. Y aquí la gente viene a la fuente. Ils étanchent leur soif du sacré, leur soif de Dieu, leur soif de la prière qu'ils découvrent comme un contact direct avec Dieu. Ils sentent, je dirais, la divinité ici aussi par les soins
de la Sainte Vierge Marie. Aquí sacian su sed, la sed de lo sagrado, la sed de Dios, la sed de la fe, con un contacto con lo sagrado, con lo divino, descubren la oración. Y todo eso pasa con la ayuda de la Virgen María. Et à Medjugorje, on met l'accent sur le titre de la Sainte Vierge, la Reine de la Paix. En Medjugorje se pone el acento en el nombre de la Virgen María, Reina de la Paz. On dirait que ce n'est pas une nouveauté parce qu'il y a dans le monde entier des églises sous la vocation de la Reine de la Paix. Hemos de decir que no es nada nuevo, pues en todo el mundo existen las iglesias consagradas a la Reina de la Paz. Le contexte mondial de notre vie aujourd'hui, pero si lo vemos en el contexto de la vida de hoy, on voit ce que le pape François appelle la Troisième Guerre mondiale vemos lo que el Papa Francisco ha llamado la Tercera Guerra Mundial, en trozos, en pedazos. Ça veut dire fragmentaire. Es decir, una Tercera Guerra Mundial fragmentada. Sous la forme la plus cruelle, la plus blessante, la plus détruisante et destructrice. Y la forma más cruel y más destructiva son las guerras civiles. Vous avez, ceux qui habitent au Balkan, vous avez vécu cette guerre civile il n'y a pas longtemps. Ustedes que viven en los Balcanes han vivido una guerra civil hace poco. Moi, j'ai vécu le génocide au Rwanda. Yo he sobrevivido el genocidio en Ruanda. Tout ce que vous voyez en Syrie maintenant, au Proche-Orient, ont détruit le pays de la plus ancienne chrétienté. Lo que ven hoy en Siria, allí se destruye la tierra donde está la presencia cristiana más antigua. On ferait recours à l'utilisation de la guerre civique, de l'armement chimique. Y ahora se usan también armas químicas. C'est notre paysage d'aujourd'hui. Et combien de conflits politiques dans chaque pays? Y ese es nuestro paisaje hoy. ¿Cuántos conflictos políticos hay en cada país? Donc, le recours à Notre-Dame de la Paix est, à mon avis, essentiel. Por eso invocar a la Madre de Dios, María, Reina de la Paz, creo que es esencial. Le rôle spécifique de Medjugorje est ici extrêmement important. El papel específico de Medjugorje en ello es muy importante. Vous devrez être, chers amis, des porteurs de la bonne nouvelle. Queridos amigos, ustedes deben ser los portadores de la buena noticia. Et dites au monde entier que voilà, à Medjugorje on retrouve la lumière. Y pueden decir al mundo entero que en Medjugorje de nuevo se encuentra la luz. Parce que nous avons besoin de points forts de la lumière dans le monde d'aujourd'hui qui sombre dans l'obscurité. Necesitamos esos puntos de luz en el mundo de hoy que se precipita a las tinieblas. Je vous souhaite aussi de pouvoir s'inscrire ici au séminaire, je ne sais pas quelle activité, pour découvrir ce que vous ne soupçonnez pas encore. También les recomiendo que se apunten en alguno de los retiros aquí en Medjugorje y así descubrirán algo de lo que ni siquiera podrían soñar. Merci. Hvala. Muchas gracias. Imamo 20-ak prijavljenih pitanja, a sigurno nećemo moći na sve odgovoriti. Ja mislim da bi bilo pravedno i dostojno početi od jednog novinara ili novinarke iz Poljske, Lis Danuta. Ahora vienen 20 preguntas. Lis Danuta z Polski, Echo Maryi Królowej Pokoju. Lis Danuta de Polonia. I mam pytanie, je li to moguće, чтобы svećenik iz Polski stalno radio, Franjevac svećenik, stalno radio u ovoj župi, чтобы nie toliko od vremena do vremena kao gost, toliko чтобы był stalno? Hvala. Hvala.
¿Sería posible que un sacerdote franciscano de Polonia viniera a vivir aquí por más tiempo? Je ne sais pas qui doit répondre. Je crois que c'est plutôt le père provincial de franciscain. Mais je crois Provincijal treba odgovoriti na ovo pitanje. Je traduis en parleur en croate. Si. Donc la question est au père provincial de demander la province ou les provinces polonaises d'envoyer un prêtre résident comme il y en a d'autres ici. El provincial debería pedir a la provincia en Polonia que enviaran a un sacerdote que residiera por más tiempo en Medjugorje. Čuli ste. Drugo pitanje, evo, domaćin, ovdje gotovo, Sanja Pehar, Radio Mir. Pregunta ahora de Sanja Pehar de Radio Mir Medjugorje. Što ste ovih dana doživjeli, gdje vidite Međugorje u novoj evangelizaciji koju crkva, evo znamo, danas toliko naglašava? Hvala lijepa. Excelencia, desde la experiencia en todo lo que en estos días ha vivido, ¿dónde ve Medjugorje en la nueva evangelización que la Iglesia hoy tanto acentúa? Se trouve déjà dans la ligne droite de nouvelle évangélisation. Creo que Medjugorje ya está en esa línea directa de la nueva evangelización. Les chiffres que je viens de citer le prouvent. Y los números que he mencionado antes lo demuestran. Aussi la dynamique croissante de la présence de pèlerins ici signifie les besoins qui sont aussi en montant, en agrandissement. Y la dinámica creciente del número de los peregrinos muestra que las necesidades también están en crecimiento. Hvala lijepa. Po redu ćemo Ivica Đuzel, HRT. Periodista Ivica Đuzel de HRT TV de Croacia. Ja ću najprije zahvaliti po ovim prekrasnim riječima koje je rekao o Međugorju. Trebao bi raditi. 1, 2, 1, čuje. Znači, zahvala u ime hrvatskog naroda na ovim prekrasnim riječima o Međugorju. Nismo očekivali tako jasnu potporu, bilo je svakakvih, neću reći, nagađanja. Međutim, pronašao sam na internetu jedan podatak da ste prošli tjedan već razgovarali. En nombre del pueblo croata deseo agradecerle por estas hermosas palabras sobre Medjugorje. No esperábamos un apoyo tan claro. En internet he encontrado que usted ha hablado la semana pasada con los videntes. ¿Qué impresión le han causado? Le voyant était inscrit dans ma mission, mais pas dans un sens très approfondi parce que cela révèle de la commission doctrinale présidée par le cardinal Ruini et les voyants sont allés au Vatican pour justement présenter leur histoire, leur conscience, leur expérience, etc. Es verdad que el contacto con los videntes era parte de mi misión, pero no un contacto más profundo. Eso le concierne a la Comisión Internacional constituida por la Congregación para la Doctrina de la Fe que preside el cardenal, o presidida por el cardenal Ruini. Miałem bardzo dobre wrażenie normalnej rozmowy. Tam nie było żadnych nadzwyczajności, normalny kontakt ludzi dorosłych, niektóre już. He tenido un contacto muy normal y ordinario con ellos. J'ai eu l'impression d'un contact normal avec les voyants que j'ai vus, un contact très direct. Il ne faut pas oublier qu'ils ne sont plus des ragazzi et ragazze, ce ne sont plus de jeunes garçons ou jeunes filles. He tenido un contacto muy normal y ordinario, directo con ellos. No olvidemos que ya no son jovencitos, que no son muchachos. Sont déjà grandes-mères, des grandes-mères. Pues algunos de ellos ya son abuelas, abuelos. Il faut aussi voir pour apprécier leur rôle
qui sont immergés dans la vie normale aussi, dans la vie de la famille, dans la vie professionnelle. Ils doivent pourvoir à la vie de leurs enfants, leurs petits-enfants. Et ça, c'est une proximité par rapport aux préoccupations de nous tous. Hay que notar que ellos están sumergidos en la vida normal, cotidiana, la vida de familia, profesional. Tienen que trabajar por sus hijos. Viven una vida normal parecida a la de cualquiera de nosotros. Certains sont malades, d'autres cherchent comment gagner la vie, etc. Donc, la vie normale, je dirais, et donc ils ont été, ce qu'ils disent, ils ont été privilégiés par les apparitions qui ont intériorisé. Unos están enfermos, otros luchan por poder ganarse la vida. Es una vida normal, ordinaria, aunque ellos dicen que tuvieron ese privilegio de las apariciones a diferencia de los demás. Ce n'est pas mon rôle de me prononcer sur la véracité ou non des apparitions. L'Église ne s'est pas encore prononcée. No es mi rol, mi papel, pronunciarme sobre la autenticidad de las apariciones, porque la Iglesia no se ha manifestado al respecto. Ivan Ugrin, Slobodna Dalmacija. Ivan Ugrin, de Slobodna Dalmacija, periódico croata. Izuzetna nam je čast svima da ste ovdje danas s nama i na način ste nas iznenadili od samog početka. Mislili smo kao diplomat da ćete... Monseñor José, es un gran honor para todos nosotros que usted esté aquí. Nos ha sorprendido desde el principio porque pensamos que como diplomático solo estaría pasando por aquí y no nos haría mucho caso. Sin embargo, esta es ya la tercera vez que usted se dirige al público y una de las veces clave fue cuando en su homilía habló sobre la confesión como milagro de Medjugorje. En un mensaje la Virgen aquí dijo que ella había venido aquí para continuar lo que había empezado en Fátima. Este año se cumplen 100 años desde las primeras apariciones en Fátima. El año pasado estuve allí el 13 de octubre. La misa fue presidida por el cardenal Parolin, el secretario de Estado del Papa, y podría decir que había unas 200 o 300.000 personas. Recorrí todo el santuario y no había visto a nadie confesándose durante la Santa Misa. Más tarde me enteré de que los confesionarios estaban debajo de la basílica. Un sacerdote me dijo que eran muy cómodos, pero que nadie había ido a confesarse aunque estuvieran una hora allí esperando. ¿Podría usted comentar eso? Gracias. Vous pouvez lire l'histoire des apparitions sur les apparitions successives reconnues. Puede leer la historia sobre las apariciones reconocidas. Je peux dire de la Salette, par exemple, mi-moitié du XIXe siècle. Por ejemplo, la Salette a mediados del siglo XVII. Rue du Bac. O Rue du Bac en París. Fatima. Lourdes, Banneux, Fátima. en Belgique. Banneux, en Bélgica. L'accès de Hitler au pouvoir. Que fue en el año en el que Hitler tomó el poder, no lo olviden. Mais aussi Guadeloupe en Amérique du Sud, la conquête coloniale des Indiens. Pero también Guadalupe en la América Latina durante la colonización. Et dans toutes ces apparitions, il y a un dénominateur commun. En todas las apariciones hay un denominador común. Que la Sainte Vierge appelle à la conversion. Que es la llamada de la Virgen María a la conversión. De la vie de péché. La llamada a abandonar la vida de pecado. Montre aussi les défis de chaque époque. Muestran los desafíos de un tiempo determinado. J'aimerais finir par les apparitions de Quibejo. Finalmente, me gustaría terminar con las apariciones en Quibejo. J'ai vécu moi-même 21 ans au Rwanda. Viví durante 21 años en Ruanda. J'ai participé dans la commission médicale aux apparitions. Y fui miembro de la comisión médica para las apariciones.
qui ont commencé un an après Medjugorje. Y esas apariciones empezaron un año después de Medjugorje. Et la Sainte Vierge a déjà montré le spectre du génocide. Y la Virgen María ya había mostrado el espectro del genocidio, 12 ans après. que sucedió 12 años después. Et alors, c'était aussi un avertissement. Y esa fue una advertencia. Et le message était semblable à celui qui est relaté ici à Medjugorje. El mensaje es muy parecido al de Medjugorje. Aussi appel à la conversion, à la paix. Et ces apparitions étaient reconnues par l'Église. La llamada a la conversión y a la paz, y esas apariciones ya están reconocidas por la Iglesia. Donc ce sont des endroisseurs, je dirais, par le contexte historique et par aussi approchement temporel, n'est-ce pas? Un an de différence seulement. Diría que por el contexto histórico y por sus parecidos, son dos lugares hermanos, pues solo hay un año de diferencia. Il y a eu aussi évidemment au début beaucoup de doutes, est-ce que ces voyants sont vrais ou pas, est-ce qu'ils inventent des histoires ou n'inventent pas. On a écarté un certain nombre de voyants d'ailleurs. Al principio había muchas dudas sobre si esos videntes eran auténticos, si incluso algunos videntes fueron excluidos. Donc je vous invite à une patience parce que évidemment plus le problème est complexe, plus il exige du temps pour arriver à des conclusions vraiment valables. Por eso les pido paciencia, porque cuanto más complejo sea el fenómeno, tanto más tiempo se necesita para llegar a conclusiones válidas. Paolo Brosio, Mediaset, Mondadori. Periodista Paolo Brosio de Mediaset, Mondadori. Monsignor Hauser, io la ringrazio per quello che lei ha detto, per questo luogo che mi ha ridato la vita. Monseñor Hauser, yo le agradezco por lo que usted ha dicho sobre este lugar que me ha devuelto la vida. Quando ho visto la sua foto sulla collina del Podbordo, Cuando vi su foto en el monte Podbordo, sotto la statua della Madonna, debajo de la estatua de la Virgen, sono scoppiato a piangere dalla gioia. rompí a llorar de alegría. Questo ho cercato di divulgarlo in tutta Italia e dalle prime sue interviste ho capito cosa pensava di questo luogo benedetto. He tratado de difundirlo en toda Italia y ya desde las primeras entrevistas he visto lo que usted piensa sobre este lugar bendito. Ecco, le chiedo, Ahora le pregunto, da indiscrezioni trapelate in Italia si sa che il cardinale Ruini, dopo 3 anni e mezzo, avrebbe terminato la commissione internazionale d'inchiesta. Se ha filtrado la información en Italia que cuando, después de 3 años y medio de trabajo de la Comisión Internacional, dei primi mesi, dei primi anni di queste apparizioni a Medjugorje. el cardenal Ruini concluyó que los primeros meses del primer año de las apariciones eran auténticos. Io le chiedo, che cosa pensa lei di queste conclusioni? Se lei ha letto il dossier della Commissione internazionale d'inchiesta, che cosa ne pensa? ¿Qué piensa usted de esa conclusión si es que ha leído el expediente de la Comisión Internacional para el estudio sobre Medjugorje? Malheureusement, je n'ai pas lu le matériel de cette commission puisqu'il n'a pas été publié. Peut-être après mon retour au Vatican, je pourrais avoir accès. Au moins, je peux parler avec Cardinal Ruini, mais pour l'instant, je ne peux rien dire. No lo he leído porque no ha sido publicado todavía, pero puedo hablarlo con el cardenal Ruini. Ma mission consistait non seulement à questionner les personnes qui travaillent ici, qui sont responsables ou non de la situation, mais aussi visiter des lieux de pèlerinage. C'est la raison. Mi misión no era solamente hablar con la gente que trabaja aquí y que son responsables, sino también visitar los lugares de peregrinación.
grimper ce chemin non pas facile qui mène à la statue de la Sainte Vierge. Y ese es el motivo por el que subí por el camino nada fácil hasta la estatua de la Virgen María. Mérite la présence de tous par le fait même qu'il y a la statue de la Sainte Vierge. El solo hecho de que ahí esté esa estatua se merece que todos suban allí. J'ai rencontré là-bas un groupe de pèlerins, entre autres pèlerins polonais, donc je m'adressais à eux quelques paroles sur le culte marial. Mais évidemment, la presse a déjà dit que j'ai conduit un grupo de pèlerins là-bas. C'est pas vrai. Ahí me encontré con un grupo de peregrinos polacos y les dirigí unas palabras sobre el culto mariano. Y por supuesto, los medios ya lo han convertido en el hecho de que yo había llevado un grupo de peregrinos allí, lo que no es verdad. Ja bih samo dodao ovdje da ovakva pitanja su objavljena već u tiskovnom uredu Svete Yo añadiría aquí en esto, ya está en el comunicado de la Santa Sede del año 2014, día 17 de enero, cuando Federico Lombardi, el portavoz de entonces, había dicho que los resultados de la investigación habían sido entregados a la Congregación para la Doctrina de la Fe para su procesamiento posterior. Esa es la última información. Ahora vamos con Darko Pavičić. Preuzvišeni oče nadbiskupe, vi kad cijelo vrijeme govorite o zbivanjima u Međugorju, govorite o ukazanjima, ne o navodnim ukazanjima. Su Excelencia, todo este tiempo que ha hablado usted usaba la palabra apariciones y no las supuestas apariciones. Me gustaría hacerle una pregunta personal. Što ste razgovarali sa mostarskim biskupom Ratkom Perićem koji u njih ne vjeruje i on... ¿Usted cree que aquí se trata realmente de apariciones y que ha hablado con el obispo de Mostar, Ratko Perić, que no cree en ellas y las niega? Évidemment, parce que je ne sais pas, je ne connais pas tous les détails, je ne connais pas le gigantesque travail fait par Comisión Ruini. Yo me abstengo del juicio personal porque ese no es mi trabajo, sino el trabajo de la comisión del cardenal Ruini. Si je pense des apparitions, c'est pour la simple raison qu'on l'utilise ici. Je le dis en virgulette, on dirait. Guillemets, en guillemets, mais lorsqu'on parle, les guillemets ne sont pas visibles. Yo hablo de las apariciones porque aquí se habla en esos términos, pero cuando lo digo entre comillas. Sin embargo, mientras hablo, las comillas no se pueden ver. Le verdict final de cette commission et surtout du pape qui va se prononcer. Igual que usted, yo también espero el veredicto final de esta comisión y del Santo Padre, el Papa. Ivan Pavković, Al Jazeera. Ivan Pavković de Al Jazeera. Evo, poštovani oče nadbiskupe, ove neke komentare koje ste iznijeli o Međugorju već su ovdje izazvale, koliko mogu vidjeti, dosta emocija. Kod velikog broja kolega vidim da čak i brišu suze na ove vaše riječi. Ono što me zapravo zanima... Su Excelencia, algunos comentarios que usted ha hecho sobre Medjugorje han suscitado mucha emoción, pues en muchos colegas veo que hasta se le han saltado las lágrimas por sus palabras. Dado que estamos acostumbrados a escuchar precisamente de los círculos eclesiásticos diferentes comentarios sobre Medjugorje, y usted es el enviado especial del Papa, ¿qué es lo que el Papa piensa de Medjugorje, sobre las apariciones y sus frutos? It's a very good question, como on dit. Reklo bi se dobro pitanje. Uno diría muy buena pregunta. Je ne sais pas que pense le pape. Ja ne znam. Yo no sé qué piensa el Papa. Nikad mi nije rekao. No me lo ha dicho nunca. Il faut aussi attendre parce que le pape évidemment prend en considération tout le matériel de recherche et de travaux effectués. Mais je crois que dans son jugement, le fait que Medjugorje est un endroit tellement important dans la perspective de la nouvelle évangélisation, je crois que ça peut aussi peser de certaine façon sur le jugement final. El Papa también. Jugement dernier, mais final.
El Papa también tiene que mirar las conclusiones de la Comisión Ruini, pero creo que dado el peso que Medjugorje tiene en el contexto de la nueva evangelización, eso seguramente influirá en el juicio definitivo. Ines Grbić, Laudato TV. Ahora, Ines Grbić de Laudato TV, Croacia. Oče nadbiskup, ja bih isto htjela reći, izraziti veliku zahvalnost za vašu toplinu, otvorenost i iskrenost kojom darivate ne samo Međugorje, nego sve koji su... Alabados sean Jesús y María, Monseñor. Yo también quería agradecerle el calor, la apertura y la sinceridad que brinda no solo a Medjugorje, sino a todos los que estamos relacionados con él. Respecto a las declaraciones que usted dio antes de venir a Medjugorje, cuando dijo que su misión aquí tendrá que realizarla en condiciones completamente distintas y de forma distinta, ¿a qué condiciones y formas se refiere que sean diferentes a las de sus trabajos anteriores? ¿Piensa usted que estas apariciones marianas son significativamente diferentes de las anteriores? Pues antes había mencionado muchas apariciones que tenían unas características en común. ¿Qué es lo que aquí es específicamente diferente para usted? Gracias. La spécificité des apparitions qui font un nouveau format, je dirais, inattendu, non connu dans le passé, peut-être dans cette dimension-là. Seguramente han notado que aquí sucede algo que tiene un formato y unas dimensiones diferentes a lo que estamos acostumbrados. D'abord la durée de ce qu'on appelle les apparitions de Medjugorje, que ça dure déjà 36 ans. Antes que nada, la duración de lo que llamamos las apariciones de Medjugorje, los 36 años. Les voyants de Medjugorje, c'est comme nous chantons dans la préface Sine fine dicentes. Los videntes de Medjugorje son lo que llamamos sine fine dicentes. Même s'il y a évidemment dans la hagiographie de certains saints ce phénomène qu'ils ont eu des apparitions pendant toute leur vie. Aunque podemos ver en la biografía de algunos santos que tuvieron apariciones toda su vida. Deuxième spécificité, c'est leur nombre. Il y en a qui ont compté, je ne sais pas, jusqu'à 47 000 apparitions individuelles. Otra especificidad es el número de las apariciones, pues algunos han contado hasta 47.000 apariciones individuales. Vu qu'il y a 6 voyants qui ont des apparitions personnelles fréquentes, ça peut donner à distance de 36 ans peut-être un tel nombre, je ne sais pas. Dado que hay 6 videntes que tienen apariciones frecuentes en 36 años, es posible que se llegue a ese número. Et puis, ce sont des apparitions qui ne sont pas tant liées à l'endroit. Además, no son apariciones ligadas al lugar. Parce que à Lourdes, la Sainte Vierge apparaissait toujours dans la grotte. Por ejemplo, en Lourdes, la Virgen se aparecía siempre en la gruta. À Fatima, au-dessus d'un chêne qui poussait là-bas. En Fátima se aparecía sobre la encina. Ici, d'après les voyants, les apparitions suivent la personne. Aquí, según los videntes, las apariciones siguen a la persona. Ils ont donc se rencontrent ou bien à la maison, ou bien quelque part en chemin, je ne sais pas, à l'église, etc. Donc ce sont des spécificités qui font la difficulté d'appréciation actuelle. Y hay quien las tiene en casa, en el camino, en la iglesia, etcétera. Y todas estas son las especificidades que dificultan el proceso para tomar la decisión. Pronto empezará el programa vespertino de oración, son las 5 de la tarde. Hay muchas preguntas más, pero yo espero que de lo que ya has dicho el arzobispo puedan sacar y tomar aquello que han pensado preguntar, porque quedan 10 preguntas más a las que el arzobispo en este momento no podrá responder por el tiempo. Gracias a todos por haber venido, gracias al arzobispo Hoser por estas palabras y por su esfuerzo de estar aquí. Hvala lijepa.